Hola, en la consulta del PLD el pasado domingo, papeleta no mató a menudo. Más bien, el contar con un equipo político propio a lo interno de la organización venció a la popularidad y al prestigio personal en la sociedad en general. Y es que en las internas solo vota el militante comprometido. En las internas de los partidos, los seguidores pasivos y la sociedad civil casi entera descansan. Entonces, definido el escenario electoral, el PRM, el PLD y la LFP, que hoy constituyen nuestra partidocracia, deben entender que en ella se apoya y desde ella se ejerce la democracia. Y por eso en sus manos está la acreditación o el descrédito de todo el sistema político dominicano. Solo nuestros partidos, esa partidocracia nuestra, está en capacidad de frenar la enfermedad de la democracia liberal que en todo el mundo está pariendo autoritarios, populistas, outsiders, autodeclarados antipolíticos que precisamente aspiran a ser políticos para dirigir países, congresos, municipios. Aquello de que la política es muy seria, la política es una cosa muy seria para dejarla en manos de los políticos, eso aunque lo haya pronunciado un hombre de la estatura de Charles de Gaulle, no pasa de ser un buen chiste repentista, un chiste repentista de esos magníficos chistes de Cuquín Victoria. Los hechos demuestran que nada tan político, interesado y enamorado del poder como un antipolítico autodefinido salvador de la patria, pero no desde su oficio o empresa, sino precisamente desde la política, desde el poder político. Entonces, mis amigos, nuestra partidocracia tiene la palabra y tiene los votos. Bienvenidos a Makini para Color Visión y TV Quisqueya. Ya regresamos. Continuamos. Como ustedes saben, mis amigos, pues los resultados de la consulta del PLD pues han definido el escenario político. El tablero político electoral ya está ahí para que juguemos sobre él. Pero también junto con esta definición del nuevo escenario, también hay un escenario que ya es relativamente viejo, pero que se va agravando. Y es esto de lo que yo llamo la comunicación coprológica, que tiene que ver con los cambios que han provocado los avances de las redes sociales, de las plataformas, lo que ha traído esta sociedad digital. En este sentido es muy tan necesario como útil poder conversar con todo un, a pesar de su relativa juventud, todo un especialista en comunicación política y en manejo de redes sociales. Desde Chile, importado por razones académicas y del corazón, con nosotros el joven, relativamente joven, Felipe Vallejo. Un placer, Felipe, gracias por aceptar la invitación. Pablo. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento joven, aunque ya no es, aunque es relativamente joven ahora, pero joven todavía. Sí, bueno, porque lo de relativo ayuda mucho. Sí. ¿Qué te parece este nuevo escenario? Habla un poco de tu visión, de lo que ocurrió el domingo y de lo que eso ha redefinido en la política dominicana. Yo pienso que ha sido importante para el sistema de partidos y para el PLD. Estaba en juego la unidad y el futuro inmediato de esa fuerza política. Tenemos que entender que viene de un proceso muy desgarrador de la división de octubre del 19 y luego de la derrota total en julio del 2020 en medio de pandemia. Y luego obviamente todo el tema de los ataques de corrupción y demás ataques de la justicia por parte del Ministerio Público. Entonces, después de todo ese contexto, que hiciera un proceso de consulta ciudadana y salieran airosos es más que meritorio y muy importante para el PLD. Y entonces, ¿cómo tú ves la situación? Porque fue más que sorprendente, los resultados fueron sorprendentes. O sea, todo el mundo esperaba que si bien no una victoria, todo el mundo daba el segundo lugar a Margarita Cedeño, o un primer lugar o un segundo lugar cercano, o los resultados más apretaditos. De repente, esto ha sido un asunto contundente. O sea, Abel Martínez obtuvo más votos que la suma de los otros 4. ¿Cómo se explica todo esto?
Primero, por el tema de que la popularidad y el nivel de conocimiento no son sinónimos de intención de voto, ni siquiera del voto propiamente tal. De hecho, cuando tomamos la carrera de Abel Martínez, no es tan conocido como Margarita Cedeño a nivel nacional y a nivel internacional. Margarita Cedeño fue 8 años primera dama, 8 años vicepresidenta. Abel Martínez fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados y ahora alcalde por Santiago. Entonces, aquí lo que se vislumbra es que esta ha sido la victoria de la movilización y la estructura de dos comandos de campaña, de dos campañas. Domínguez Brito, que sacó un meritorio segundo lugar, y Abel Martínez, por supuesto, que superó el umbral de los 300.000 votos. Por tanto, pienso que aquí ha habido un fallo en términos de la estructura y la movilización del voto de la campaña de la doctora Cedeño y la victoria de la movilización y la estructura de ambas campañas que quedaron en primer y segundo lugar. Felipe, llama mucho la atención la sociedad dominicana, la sociedad política dominicana, es casi la excepción en América Latina. Hay momentos donde la partidocracia, el sistema tradicional de partidos políticos de las sociedades latinoamericanas está en grave crisis o en relativa crisis, pero está en crisis. Hay problemas, está el fenómeno de los outsiders, todo este tipo de cosas. De repente, la República Dominicana, su sistema de partidos, lo que hace es fortalecerse ahora con 3 partidos muy bien encaminados, cada uno con sus bemoles, pero muy bien encaminados. Yo sé que ya eres un estudioso de varios años en profundidad de la realidad dominicana. ¿Por qué esa característica del sistema político dominicano tan diferente a los demás? Para bien o para mal, somos un país muy conservador y también eso se extrapola al ámbito político. Aquí lo vemos siempre con los partidos políticos y las grandes figuras que nacen de los partidos políticos o figuras que van de la mano de los partidos políticos, pero aquí yo creo que estamos a años luz, o bueno, siendo menos exagerado, Categórico, ¿verdad? menos categórico, estamos a una gran distancia de un outsider como un Nayib Bukele, como un Donald Trump, o un dirigente juvenil que escale a la presidencia como lo hizo Gabriel Boric en Chile. Yo pienso que todavía de los partidos van a nacer las figuras presidenciales, por lo menos del proceso 2024 y probablemente 2028. Y, o sea, en términos generales, yo pienso que a veces es bueno, a veces es malo, depende de la cosmovisión. Claro, claro. Pero el hecho de que seamos conservadores, eso se extrapola al ámbito político. Y por eso que hoy tenemos partidos mucho más sólidos. De hecho, no estamos blindados de una posible crisis social, económica y política, pero República Dominicana, por tener una macroeconomía sólida y por tener esta tendencia conservadora, eso de alguna forma protege el sistema de partidos y hoy lo vemos claramente reflejado. ¿Hasta qué punto esto puede llegar sí puede llegar al cambio en cuanto al político tradicional, a los liderazgos ya de mayor tiempo, de mayor experiencia, en el sentido de que ya el candidato del PLD es una persona de 50 años, Abinader tiene 53, uno sospecha que si el presidente Fernández no gana ahora en el 24, el candidato que uno ve desde ya es su hijo Omar Fernández, que ya va a ser un señor, uno lo ve como joven, pero ya va a ser un señor. Sí. En el 28 Omar ya va a tener por encima de los 35 y cuidado, sí. 38 años. Hoy tiene 31, sí, o unos 37, 38 años. 37 años, 38 tenía Felipe cuando llegó y tenemos ahí el caso excepcional de Gabriel Boric en Chile. 36 tiene Boric, sí. Entonces, ¿es posible entonces que a partir de ahora, además del fortalecimiento de los partidos, pero sí la fortaleza de la partidocracia, pero que sí a partir de ahora ya la política haya una renovación generacional y que sean muchachos, entre comillas, de 40 y tantos, 50 o excepcionalmente en el caso de Omar, de 37, 38? Totalmente de acuerdo, Pablo. De hecho, la transición ya comenzó. Que haya resistencia de algunas personas es otra cosa, pero la transición hacia nuevas generaciones ya comenzó. Hoy tenemos un presidente que nació fuera de la era de Trujillo. Hoy tenemos un candidato del PLD que nació fuera de la era de Trujillo. ¿Quién es el otrora líder del PLD, expresidente y actual presidente del Partido de la Revolución Dominicana? Bueno, del país y ahora del PLD, Danilo Medina, pero está impedido constitucionalmente. Sí, claro. Hipólito Mejía está en términos prácticos impedido o incapacitado de llegar a la presidencia porque lo ha intentado 2 veces en primarias y ha sido derrotado en ambas ocasiones por Luis Abinader. Y en el caso de Leonel Fernández es el último superviviente de esta generación, claro, que yo pienso que ya con 70 años y un poco más, en el 2024,
pienso que si no alcanza la presidencia en el año 2024, es momento de revisitar cuáles son sus prioridades y objetivos en el plano inmediato, porque evidentemente si él aspira a que Fuerza del Pueblo sea un partido competitivo más allá de su figura, en el 2024 es el punto de quiebre para él. De ganar la presidencia es otra cosa, pero de no ganar las elecciones es momento de darle paso a las nuevas generaciones. Hay un tema que yo he sido muy insistente en tratarlo y comentarlo, que tiene que ver con la manera en que se está haciendo la comunicación política ahora, desde el insulto. Estamos en una época donde a la gente le atrae más el insulto que los argumentos. Siempre había sido así, pero no de una manera tan clara, tan contundente, tan convincente, tan mayoritaria, en el sentido que lo coprológico, el insulto, el irrespeto, está de moda, pero además le gusta a casi todo el mundo a partir, digo esto, a partir de los resultados de los ratings. Si tú tienes un programa que argumenta e insulta poco o casi nada, tus ratings bajan. Si tú tienes un programa no para argumentar, sino para despotricar, pues la gente, en sentido más general, pues te sigue. Y eso lo ven los partidos. Y los partidos en la política son como los empresarios con sus productos. Donde está el mercado va el empresario, donde están los votos va el político, aunque sea lo peor, lo más deleznable, lo que tú quieras. Hablemos un poco de ese tipo de comunicación que se está haciendo dominante, incluso en la lucha político-electoral. Lamentablemente la comunicación va girando hacia allá y las campañas obviamente también. Se ha llevado a un nivel de exageración importante. Desde siempre ha existido la campaña sucia, el bulo, como se le llama antiguamente y se le conoce actualmente como fake news o noticias engañosas o falsas. Y por supuesto este tema del irrespeto entre personas que piensan distinto. La red social Twitter es un monumento a ese lenguaje, a ese intercambio donde no prima las ideas, sino prima los ataques personales. Pareciera que nos sentimos protegidos desde detrás de una cuenta de Twitter y desde mi teléfono para poder insultar a todo el mundo que no piense igual que yo. La era del debate de las ideas está muriendo poco a poco. Es lo que algunos dicen el fin de la era de la razón y el comienzo o el avasallamiento de la era de las emociones. Yo pienso que en ese sentido la campaña política simplemente viene a reforzar lo que socialmente está primando, que es el irrespeto, que es la campaña sucia, que es la desinformación. Había un estudio del MIT de Estados Unidos que analizaba la velocidad de cuán rápido viaja una noticia auténtica, que probablemente no sea muy escandalosa ni muy ruidosa, al lado de una noticia falsa, que usualmente son muy ruidosas o son muy exageradas en términos generales. Y se descubrió que las noticias engañosas viajan 6 veces más rápido que una noticia real. No hay cómo competir con eso. Es como poner un Sonata al lado de un Ferrari. Y entonces es imposible competir en rating, en likes, en views, en publicidad. Al final, esto es simplemente un tema de negocio y un tema de capitalización política. Entonces, es grave porque relación 6-1 también se da en cuanto al alcance, no solo en la velocidad. Exacto. O sea, si tú dices que Juancito Pérez Vidal, el dirigente político de tal organización, vendía drogas en su adolescencia y violó a una vecina, resulta que esa noticia viaja en ese mismo estudio, viaja 6 veces más rápido, llega a 6 veces más personas que la persona que van a leer, van a consumir el desmentido con el documento. O sea, aplícalo con la columna que publicaste esta semana sobre las noticias de Abel Martínez. Poca gente vio, o menos gente habrá visto, el discurso de Abel Martínez cuando gana la consulta ciudadana versus las noticias que circularon sobre su supuesta vida íntima o sobre su supuesta doble vida, sobre una supuesta homosexualidad, este tipo de cosas que a mí me parecen totalmente irrelevantes. Él puede hacer lo que quiera en su vida privada, pero dejando eso a un lado, esas noticias o esos rumores sobre su doble vida o supuesta doble vida viajaron, estadísticamente hablando, 6 veces más rápido. Es decir, si el discurso de Abel Martínez llegó a 10.000 personas, estamos hablando de que en el mismo lapso de tiempo esos rumores llegaron a 60.000 personas. Haz el cálculo matemático extrapolándolo a cientos o miles. ¿Qué es lo que confirmó, que viene a confirmar el estudio
de MIT. Exacto. Lo que es muy grave porque entonces, fíjate que en el caso de Abel es algo asqueante, lamentable, pero no hay manera de No hay ser con- contundente. Ahora, en el caso, por ejemplo, de cuando Trump dice, Barack Obama no es estadounidense. Bueno, inmediatamente se le presentan los documentos. Mire aquí, aspirante Homo sapiens. Mire lo que dice aquí. A él no le importó porque él sabía eso. Entonces, Él sabía de ante antemano eso. te adelanto la pregunta para después de la pausa. ¿Hacia dónde va el buey que no hará? ¿Hacia dónde va una sociedad política o no, donde la verdad no es importante y donde triunfa y de qué manera la mentira? En un mundo donde ya hay alternativas a la democracia liberal, que en Europa ahora se le llama la iliberal, que son estos Erdogan, lo que está pasando en Polonia, lo que le viene a Francia con Le Pen. Hablemos de eso después de la pausa. Ya regresamos. Felipe Vallejo, consultor en comunicación política, especialista en redes sociales. La democracia liberal en crisis avanza a lo que llaman la democracia iliberal, que va a elecciones, más o menos las ganan de manera más o menos democrática, pero a la hora de la verdad, bueno, es autoritaria, casi tiránica, y bueno, tenemos el vecino nicaragüense, por ejemplo, pero en Europa, que es peor todavía, tenemos el avance. La derecha está de moda. Sí. En bots, PP, bots, está ahí a la puerta del poder, está la Marine Le Pen, en Alemania pasa lo mismo, ya viste lo que ocurrió con la señora en Italia. En Italia. Entonces, hablemos de la democracia liberal, o mejor, de la democracia liberal. ¿Qué se puede hacer para encauzar esto? Convivir con la realidad, no queda de otra. Hay filósofos que acuñan el término infocracia. Ya el poder no está en los medios de producción, dicen estos grandes pensadores, sino que está en el poder de la información. Porque antiguamente siempre hemos tenido un problema de quiénes accedían a la información y quiénes producían esa información. Eran unos cuantos pocos medios hace 50 años probablemente. En esta era ya no es un tema de acceso a la información, sino a la capacidad de discernir entre lo que es información de calidad y lo que es simplemente una mentira. Tenemos dos enemigos ahí. Tenemos el bombardeo permanente a través de las redes sociales virtuales y de Internet, y por supuesto tenemos los propios prejuicios que cada uno trae consigo, que simplemente nos motiva a reforzar nuestras propias creencias antes de ceder o de convencernos de que lo que nosotros pensamos no era lo correcto. A veces no nos guía la convicción de saber si algo es verdad o no, simplemente de reforzar mi propia mentira, por más que yo sepa que eso es una falsedad. Entonces, en ese escenario que estamos conviviendo socialmente. Entonces, parece lógico pensar que esto va a continuar y que en algún momento estos grupos, que son los hijos de esta nueva realidad mediática, pues alcanzarán el poder, le partirán el corazón a sus seguidores y el mundo pendular volverá a buscar el camino. Lo único que en eso se pueden ir 20, 40, 50 años, que hay que recordar que en la vida de la humanidad es un segundo. Es un segundo. Y qué bueno que mencionas esos tiempos de 20 o 30 años, porque aquí hay una necesidad importante de educación, de discernir o discriminar información de calidad por sobre las mentiras. Yo pienso que ahora, antiguamente era la lucha por el acceso a la información. Hoy cada persona se cree como que es un medio de comunicación. Cada quien es un New York Times. Es un New York Times, tiene su propia fuente. Me causa mucha gracia y a la vez mucha tristeza cuando veo gente en Twitter diciendo de fuentes altamente fidedignas, como si eso fuera creíble o se lo acabo de inventar. Y lo dicen sin ningún tipo de escrúpulo, sin la más mínima reserva, sin la más mínima vergüenza. Entonces, ¿cómo vamos a poder solventar esta situación? Simplemente con educación eficaz sobre la base de la capacidad de discernir entre lo que es de calidad y lo que es evidentemente falso. Guau, pero óyeme, la pusiste en China, porque Felipe Vallejo, esa es la línea. O sea, lo único que queda es luchar contra la desinformación a partir de la educación, de formar a las nuevas generaciones para esa realidad que no se puede cambiar en una generación. No, imposible. Ahora, ¿y qué va a hacer, qué será de un
país cuyo problema no es la educación a las nuevas generaciones para entender esa nueva realidad que las redes han creado, sino la educación de saber escribir, En de términos generales. lectura comprensiva. Nosotros somos líderes negativos en educación, en elementos tan fundamentales como el razonamiento lógico, como las matemáticas, como la gramática. ¿Qué va a ser de un país que su carencia no es aquí, donde está metido Occidente todo, sino en lo básico, elemental? Yo pienso que es un problema grave que hoy un niño de 10 años no sepa leer o entender un texto simple, que los niños de tercero o sexto de primaria no puedan obtener buenas calificaciones mínimas sobre la base de un sistema que no es exigente. Eso nos va a comprometer mucho a futuro. Decía Ricardo Lagos, expresidente de Chile, Gran presidente. que fue para mí uno de los grandes presidentes, pero fue mejor ministro de Educación. En los años 90 fue ministro de Educación. Y en 1991 dijo, los frutos de la calidad educativa no los veré yo, los verá mi país en 20 años. Y hoy Chile, con sus pros y contras, es un modelo de educación de calidad. Entonces, aquí lo que debe haber es visión de Estado. Y es que las fuerzas políticas que controlan el poder o que se van a turnar en el poder en los próximos 20 o 30 años, asuman la educación como un ente sagrado, como una línea sagrada. La continuidad del Estado debe verse más que nunca en el ámbito educativo, porque es la única forma de que hacer los cambios hoy en pro de la calidad educativa, no solamente del alcance, es decir, que el niño pueda, el estudiante pueda acceder a un aula, a una butaca, a una plaza educacional, sino que reciba la mejor educación posible, porque sin eso, en 20 años, el costo de eso va a ser excesivamente alto para la República Dominicana. Pero quizás estamos en el mejor momento para eso, porque en la República Dominicana, primero la sociedad le impuso a la clase política y a quien fuera necesario lo del 4%. Y ha sido revolucionario el 4% para el sistema educativo. Lo único que se comenzó la carreta delante de los bueyes, en el sentido de que hemos avanzado en casi todo, menos en lo fundamental, esencial, que es la educación en sí. Pero tenemos esto ganado, porque las aulas había que construirlas. Los dineros para la capacitación de los maestros tenían que aparecer y aparecieron. Entonces, hemos avanzado mucho en ese sentido. Nos falta lo fundamental. Quizás este un buen momento para que PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, la Embajada, el CONEL, la María Santísima, digan, no, pero avanzamos en aquello, vamos a ponernos... ¿Tú no crees que es el momento? Ahí está Educa, que ha hecho un grandísimo trabajo como un aguaitador de la educación dominicana, siempre sugiriendo cosas. ¿Tú crees que es viable, que sería factible, tú que conoces bien el sistema político dominicano, sería factible una gran unidad como el 4% para hacer eso de verdad, verdad? Yo creo que es factible. Hace 30 años en Chile se pusieron de acuerdo. Era una herencia de la dictadura y luego entonces se pasó a un proceso donde el sistema educativo se evolucionó sobre la base del alma de un ente, el magisterio, los docentes. Se hizo la inversión necesaria y se pactó con los docentes. El docente es el alma de la calidad educativa en las aulas, porque el docente es el que imparte las clases y es el que transmite conocimiento e información a los estudiantes. Pienso que debe existir un pacto entre las fuerzas políticas con un plan a 20 o 30 años, inalterable en el tiempo, sin importar quién gobierne, porque es la única manera, que la educación deje de ser vista como una fuente de pago de favores políticos y pase a ser un espacio sagrado, porque de ahí entonces nacerá el país al que todos aspiramos. Es un gran acuerdo nacional, que mira, vamos a hacer politicaría en agricultura, en qué sé yo, en industria y comercio. Pero educación es una intocable. Pero eso no, todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre, aquella poesía Hoy le estamos popular. faltando a nuestra propia madre, que es la educación. Totalmente. Giro un poco para hacerte la siguiente pregunta en un tema que sé que has trabajado mucho. Y lo has trabajado mucho en la República Dominicana, en tus consultorías y asesorías. Y es la importancia de las redes sociales. Eso no lo vamos a discutir tú y yo. Ahora, ¿qué tan importante, definitivo es esto de las redes sociales? Porque uno ve a más de un político, funcionario público, que es casi un esclavo de lo que sale en las redes. Hablemos de la importancia
de las redes sociales, pero qué tan definitivo, es decir, que mañana a mí sale un tuit que me desbarata y me ofende y me dice 4 cosas y yo me vuelvo loco y reacciono y hago, o sea, ¿dónde está ubicado realmente este asunto, este sistema digital en específico de las redes sociales? Las redes sociales virtuales son importantes, pero no son lo más importante. Yo pienso que así como los medios masivos de comunicación tienen un rol de relevancia en términos de opinión pública, ahora bien, no se puede gobernar según el termómetro de Twitter o de Facebook o de Instagram, porque uno se vuelve loco. Uno va a cambiar inevitablemente de opinión según vaya el termómetro. Si tomo una medida difícil que sé que es conveniente para el país, pero a Twitter no le gustó, yo no puedo dar marcha atrás y tomar decisión y retractarme, porque si no, entonces no estoy gobernando. Estoy gobernando según el termómetro de la opinión pública y eso es muy peligroso. Twitter es de las redes sociales menos usadas por los dominicanos y a nivel global. De hecho, las redes sociales que más se usan en este país son TikTok, YouTube, Facebook hace 5 años. Si hay 6 o 7 millones de cuentas... Que va bajando Facebook. Que va bajando, y las claro. otras van subiendo. Van subiendo TikTok, Instagram, Sí. YouTube se usa muchísimo porque es un recurso muy interesante, un término audiovisual. Entonces, Twitter no es el país. Y en Twitter entonces no puede ser el termómetro decisivo o determinante para tú gobernar o no. Creo que es importante tomarlo en cuenta. No estoy menospreciando el valor de lo que ahí se discute, porque ahí hay mentes, así como hay gente que se dedica a difamar, hay gente que sí debate de forma con altura. Ahora bien, ¿es el país? Claro. ¿Ese es el termómetro decisivo que vas a tomar en cuenta para tomar decisiones? Eso es un error. Ese es el gran poder de Twitter, que crea unos estados de opinión. Yo siempre hago la anécdota de cuando ocurrió aquello de Joao Santana, ¿tú recuerdas? Sí. Aquel asesor de comunicación, cuando pasó lo de Odebrecht, ardían las redes y sobre todo Twitter, se estaba acabando el mundo. Y una encuestadora de mayor credibilidad y calidad en el país hizo su trabajo, su sondeo, y el 87% de los consultados, de los dominicanos, no sabían quién era Joao Santana. Y tú entrabas a Twitter y el gobierno lo iba a tumbar mañana en la mañana como a las 10. Fue un gran aprendizaje para los que trabajamos en Esa anécdota me calza muy bien con cómo lo manejó el entonces presidente Medina. Él sale de un evento, o sea, baja del escenario en Palacio, en uno de los salones de Palacio de un evento, y le preguntan, ¿qué está pasando con Joao Santana? Y él dijo, es un asesor, tengo más, la campaña sigue. Fin del tema. Punto. Entonces, hasta ahí llegó. No menospreció el momento que estaba viviendo la opinión pública, pero tampoco le dio tanta importancia a algo que estaba discutiendo entre un grupo de gente en una red social específica. Ya cuando eso llegó al resto de la sociedad, esa es otra historia. Convertido en Odebrecht, no convertido en Joao Santana. Perfectamente. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, no puedo desperdiciar la oportunidad de estar conversando con alguien tan conocedor de la política y las redes y los medios de comunicación y no hablar de su presidente primero, no del señor Abinader, sino del señor Boric, después de la pausa. Felipe Vallejo, ¿cómo va Gabriel Boric? Una persona sumamente joven, muy alternativa y que bueno, yes we can, nosotros podemos, él pudo, es el presidente. ¿Cómo va su gestión? Yo sé el petacazo del plebiscito. Del plebiscito, terrible, pero ¿cuál es la situación política de Chile en esta gestión de Boric? No es buena, Pablo, por 2 razones fundamentales. Llegó con demasiadas expectativas. Es el presidente más joven probablemente de la historia y es el presidente más votado probablemente de la historia. Con ese nivel de expectativa llega al Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno, en marzo de este año. Pero no ha pasado ni siquiera un año, han pasado quizás 9 meses, 7 meses y resulta que se siente como si fueran años. Y es porque Gabriel Boric llegó con tantas expectativas que eran imposibles de cumplir. Y lo que es peor, ató el éxito de su gobierno al improbable éxito del plebiscito reciente sobre la aprobación o no de la nueva Constitución. Y es que se convirtió en el vocero y principal promotor de la propuesta constitucional que no tenía y no tuvo en ningún momento el apoyo de la mayoría de los ciudadanos chilenos, que es diferente. Los chilenos sí quieren una nueva Constitución, 80-20. O sea, cada 10 chilenos, 8 quieren una nueva Constitución.
que dicho sea de paso no es la solución definitiva a todos los problemas, pero una nueva carta sustantiva reiniciaría o relanzaría el contrato social de Chile. Pero entonces, luego de esa improbabilidad y esa prepotencia con la que se manejaron los constituyentes, el presidente asume que de ganar la nueva constitución podía relanzar o rescatar su gobierno. Y pasó lo que se preveía, que perdió estrepitosamente el plebiscito y por ende, hoy por hoy, es un presidente joven, muy votado, masivamente votado, pero con la menor cantidad de poder posible a tan solo unos meses de haber asumido la presidencia. Pero me imagino que entonces esa democracia iliberal de la que estamos hablando, de la que hemos hablado, esa alternativa a los votos español, posiblemente viene creciendo en una sociedad chilena que hasta hace poco estuvo dividida entre seguidores o detractores de Augusto Pinochet. Sí. Terrible. Yo pienso que, dada la historia reciente de Chile, 17 años de dictadura, en los últimos 30 años hemos tenido más presidentes de izquierda que de derecha. De hecho, el único presidente de derecha ha sido Sebastián Piñera en 2 ocasiones. En ambos gobiernos la ha tenido muy complicado. De hecho, algunos dicen que es centro-derecha, porque incluso promovió, por ejemplo, la legalización de la unión civil entre personas del mismo sexo. Este tipo de iniciativas que realmente llaman la atención y que no son propias de una persona de derecha pura y dura. Y hemos tenido 2 presidentes socialistas, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. Bueno, Ricardo Lagos pertenece a otro partido, que es el Partido por la Democracia, pero es como un partido que nació de la socialista. Y Gabriel Boric, que es el presidente más de izquierda de Salvador Allende. Por ende, tradicionalmente Chile es mucho más progresista que de derecha, y si viene una oferta radical, como es el caso de Kast, que sería como una versión de Jair Bolsonaro, versión chilena, yo pienso que esa radicalización no es del todo atractiva electoralmente en el caso chileno. O sea, Chile está, por lo menos a corto plazo, a salvo de la aparición de un Bolsonaro, porque uno desde fuera lo que ve un poco es que Chile tiene una tradición de centro izquierda, de moderación, porque Pinochet creó la situación con Pinochet, un país dividido por la mitad, y creó lo imposible, aquello como de la democracia española. O sea, aquella constitución española fue el fruto, la transición española fue el fruto del monstruo franquista que estaba allá. Nos unimos o perecemos. Correcto. En Chile hubo que hacer eso y qué buen resultado le dio, porque la presidencia de Ricardo Lagos fue ejemplar. Y entonces, ¿hacia dónde tú ves a Chile en las próximas elecciones? Mientras sepa convivir Boric con un amplio conglomerado de partidos de izquierda, incluyendo el Partido Comunista, y se mantenga relativamente moderado, hay pocas posibilidades que venga una extrema derecha a gobernar Chile. Si Gabriel Boric se lleva más del Partido Comunista y se va radicalizando, y esa radicalización trae situación de inestabilidad económica y social para Chile, entonces ahí sí la extrema derecha o la derecha muy conservadora tendrá una oportunidad de gobernar en las próximas elecciones. Pero creo que en esta interín, dada la tradición, así como República Dominicana es tradicionalmente conservador, Chile es tradicionalmente centro-izquierda, y existen pocas posibilidades de que un outsider o una persona que sea demasiado del ala derecha pueda tener una posibilidad real de gobernar. ¿Tú dirías que en las democracias occidentales, específicamente en América Latina, lo preferible es esos gobiernos de centro-derecha o de centro-izquierda, pero que no falte la palabra centro, ese pragmatismo, ese evitar la radicalización, las medidas extremas? Yo pienso que el gobierno de Ricardo Lagos es un buen ejemplo. Es un presidente que ideológicamente viene del ala socialista, es decir, izquierda, pero giró hacia un gobierno de centro-izquierda. De hecho, los empresarios lo amaban. O sea, literalmente les encantaba el gobierno de Ricardo Lagos, por más que tuviera un corte progresista, porque sabía que de la mano del sector productivo era la única manera de crear empleos, generar riquezas y de alguna forma sacar a más chilenos de la pobreza. Ese modelo de centro-izquierda pienso que hoy por hoy, históricamente, ha resultado ser de los más efectivos. En el caso dominicano, uno ve que va creciendo
las posiciones de ultraderecha, un neoconservadurismo terrible. incluso, incluso ahí está el tema haitiano, que uno cada día pues ve declaraciones, posiciones de gente sensata, bien informada, que un poco como que se quieren subir, montar en la ola. ¿Cómo tú ves la política dominicana, los candidatos políticos dominicanos y el caso haitiano, el tema migratorio, el tema de las minorías, todo este tipo de cosas? Porque ahora vamos a un proceso electoral donde los tres candidatos con posibilidades son del sector conservador. Sí, sí. O sea, un país con tres candidatos compitiendo por el ala conservadora, porque lo acabas de decir, tenemos una tradición conservadora desde aquello de Santana contra Duarte hasta el día de hoy. Sí, no, definitivamente. El proceso del 2024 será un presidente conservador. Yo siempre he dicho que Luis Abinader, si hubiese que ubicarlo políticamente hablando, aunque en República Dominicana no tenemos esa tradición de decir gente de izquierda a derecha, sería un presidente de centro derecha. Pienso que eso sería una ubicación, digamos, racional. Y en el caso de Abel Martínez, ¿es el presidente más a la derecha o es el candidato presidencial más a la derecha de los tres? Y militante, que lo dice. El Fernández, en su talento para... Navega. Sí, exactamente, una capacidad de navegación. Una capacidad de navegación interesante, pero Abel siempre ha sido sumamente frontal, incluso no con palabras, sino con hechos. Con hechos. Siempre ha sido conservador. Yo pienso que el más conservador de los tres es Abel Martínez. Es atractivo en el sentido del tema haitiano. Hablaba una vez con un sociólogo y le preguntaba si República Dominicana estaba en una posición de sufrir un estallido social como lo ocurrido en Chile, producto de 20 años de situaciones económicas y sociales. Me dijo que desde el punto de vista económico es muy difícil que República Dominicana sufra un estallido social, pero el tema que sí saca de sus casillas o toca esa fibra sensible al ciudadano dominicano es el tema haitiano. El tema haitiano de verdad que provoca una movilización importante. Y si Luis Abinader no lo maneja correctamente, ese pudiera ser el éxito o el fracaso de su gestión y la potencial capitalización, sobre todo de los tres, el que más ha tocado este tema de manera visceral, si pudiera decirse, o radical, que es Abel Martínez. Sobre todo porque todos nuestros políticos, todos nuestros partidos que gobierno han sido, resulta que ninguno se ha atrevido a organizar la migración. O sea, esto no es un asunto ni siquiera de anti-haitianismo ni de racismo, que mucho de eso hay, pero ni siquiera de eso. Aquí es un asunto de que los gobiernos no se han atrevido a organizar esa migración y vaya vaina, porque resulta que el proletariado de este país es indocumentado de un país extranjero con quien tiene el ciudadano promedio dominicano graves diferencias por razones que tienen otra explicación. Entonces, ¿tú no ves que esto puede desbordarse en la medida en que los gobiernos en los hechos se niegan a organizar la migración y la economía, y pienso en agropecuaria, construcción, depende de una mano de obra extranjera y fundamentalmente indocumentada, ilegal? Yo pienso que ahí está la clave de este tema, ¿no? Yo, fuera del debate del racismo y demás, lo que la gente quiere es fronteras seguras y migración ordenada y legal. Es el tema que capitalizó y encumbró a Donald Trump, es un tema que ha encumbrado a un Nayib Bukele, a un Jair Bolsonaro, y es un tema que evidentemente puede ser uno de los centros del debate en la próxima campaña. Fíjate la gravedad que representa el hecho de que para explicar esto, brillantemente como lo has explicado y los otros temas también, pues tuviste que mencionar a los señores de la democracia y liberal, a los impresentables presidentes, pero que ganan voto a voto democráticamente las elecciones, lo que es una gran tentación para nuestros tres candidatos, lo que significa que a un corto plazo, mediano plazo, usted y yo, señor Vallejo, tendremos que vernos la cara aquí en este programa más adelante. Con muchísimo gusto y definitivamente que van a morder el anzuelo más de uno.
Muchísimas gracias. Felipe Gracias, Pablo. Vallejo, desde Chile a República Dominicana por la academia, la consultoría y el amor. Volveremos a encontrarnos.